Hola. Les voy a dar una plática sobre Jesús y sobre el servicio. El servicio y Jesús, las dos cosas. Bueno, vamos a comenzar. Yo les quería hablar sobre el servicio, pero primeramente yo creo sobre en qué aspecto, cómo servir. En el servicio, en que uno debe servir en todo momento con el ánimo y con excelencia. Esté uno triste, esté uno feliz, esté de cualquier ánimo, uno tiene que servir. Pero para entender cómo servir, yo creo que tenemos que primero entender para quién es el servicio. Porque el servicio no es para nosotros, nos ayuda a nosotros, mas el servicio está enfocado para Dios, para Jesús y para el Espíritu Santo. Es el que hizo el servicio, el que nos da la oportunidad de servir. Entonces, si decidimos servir, entonces debemos tener el concepto de cómo servir, de qué manera servir. Entonces debemos servir con excelencia, de la mejor manera que uno puede hacerlo, hacer todo con excelencia, hacerlo con amor, con cariño, con afecto, con todo nuestro ser. Dice que nos menciona muchísimas cosas sobre cómo servir. La Biblia nos habla, toda la Biblia nos puede hablar del servicio. Hay que pedir la revelación de Dios y toda la palabra te habla sobre el servicio, toda la palabra te habla de lo que es necesario conforme al tiempo y al lugar, ¿no? También lo que está fuera de lugar y fuera de tiempo sigue estando en un tiempo y en un lugar, que es lo que uno aprende. Entonces, vamos a hablar sobre el servicio. Cuando uno sirve, uno puede desenlazarse en las emociones que uno toma. Uno debe saber qué emociones debe de tomar uno, porque es difícil, no es muy recomendable. Hay casos en el que la gente toma decisiones mediante las emociones. Entonces, si uno toma mediante las emociones decisiones, puede ayudar, puede contribuir. En este aspecto vamos a hablar en el aspecto como comentario del servicio. Hay que dirigirnos no por las emociones, sino hay que dirigirnos principalmente por lo que Él nos ha enseñado y conforme lo que Él desea que aprendamos a hacer. Entonces, uno debe de servir de la mejor manera, estábamos hablando, y uno debe ser responsable y dirigirse por Él, ¿no? Por conforme nos guía. En este caso estamos hablando que no por las emociones, sino uno va a tomar una decisión y no se va a guiar por la emoción de lo que uno siente en el momento, sino va a ir más lejos de lo que va a ver. Si solamente voy a tomar la decisión por la emoción que siento, que es todo lo demás que uno vive, ¿no? La decisión de pensar, la decisión de ver, la decisión de sentir. Hay que tomar la decisión en base de lo que uno es y conforme el tiempo y el lugar es, y saber en qué lugar y en qué tiempo uno debe de tomar esa decisión en el aspecto de, ¿cómo lo podría decir? Estoy buscando las palabras, como de hay que tomar la decisión de servir, tomando la decisión por lo que es en el tiempo y lugar. Hay veces que es necesario nada más por lo que estás viviendo en el momento, tomar la decisión por eso. Entonces hay que ir más lejos a tomar la decisión de pensar en ese momento y pensar en los siguientes momentos también. Entonces hay tiempo para todo, tiempo para tomar la decisión en base de un instante en lo que estás viviendo, como también puede ser por la emoción, pero estamos hablando en este caso de que no hay que guiarnos por las emociones. Entonces, si es el tiempo de decidir algo que no es mediante la emoción, entonces hay que decidirlo de esa manera. ¿Cómo vamos a descubrir esa manera? Pues esa manera, más que nada, pues conociéndose uno mismo. Uno se tiene que conocer a sí mismo en cómo va a decidir en el siguiente momento a cómo servir mediante la emoción que uno siente y tomando la decisión correcta. Entonces, si estamos sirviendo
de una manera, entonces hay que guiarnos por la decisión que vamos a tomar, no por la emoción. Es a lo que voy. Di muchas vueltas, pero pues ahí estamos más o menos, ¿no? El concepto yo creo que sí se ha entendido de lo que quería decir. Pero bueno, hablemos un poco más sobre la emoción. ¿Qué es una emoción? Una emoción yo lo distinguiría como una sensación que uno siente, que se guía por lo que uno siente. En este caso hablemos de la emoción de un padre a un hijo. Entonces tenemos la emoción de el amor que tiene un padre por un hijo, ¿no? O una hija. Entonces si tienes un amor grande en ese aspecto, uno va a decidir hacer las cosas. Entonces si uno siente un gran amor, uno obviamente debe también pensar en guiarse por ese amor que tienes hacia el hijo, pero no guiarse en base del amor a una decisión muy larga en donde no debe de estar metida la emoción, sino debe estar metida la decisión. Entonces hay que tener muy importante eso. Hay que saber sobre la emoción que uno va a sentir cuando tome la decisión. Y a todo esto nos lleva a que hay que tomar la decisión mediante cómo uno se va conociendo, como dije hace rato. Entonces si uno se conoce, uno toma la decisión en base de eso. Entonces, al conocer tu emoción y al saber controlar tus emociones, entonces puedes tomar una decisión mejor, sabiendo qué decisión vas a tomar mediante la emoción que sentiste. Porque es muy importante guiarse por lo que es la decisión. Entonces, vamos a hablarles un poco más sobre la responsabilidad en la emoción. La responsabilidad al decidir guiarse no por una emoción, porque si uno es responsable en uno mismo, y no solamente en uno mismo, sino en lo que la demás gente le comenta que uno haga, entonces uno sabe ser responsable y tener un estilo de vida de responsabilidad, sabiendo controlar su propio ser para ser responsable primeramente en uno, para después poder ayudar a los otros a ser responsables, porque si uno no es responsable, entonces uno no puede ayudar de la mejor manera al otro. Dice las palabras de Jesús, decía que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces también nos comenta, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces si un ciego no puede guiar a otro ciego, literalmente es como si estuviéramos en un lugar oscuro y tuviéramos una piedra, ¿no? Entonces uno es ciego y no ve y está esa piedra en su camino, entonces va a ir caminando y se va a ir tropezando una y otra vez con la misma piedra. Entonces llega otro ciego y va a ayudarlo, y es como si se pusiera una piedra más en la persona al guiarlo, al que tropiece otra vez contra la misma piedra, porque ninguno de los dos ve. Entonces es necesario ver mediante la responsabilidad que uno tiene mediante la emoción. Entonces si uno es responsable en sus emociones, entonces puede guiarse correctamente a tomar una decisión correcta en lo que uno siente. Entonces es muy importante, también dice la palabra que como el concepto lo tengo, el versículo lo tengo como cuando se te traba como cuando tienes el pasaje en la lengua, pero no lo puedes decir porque como que tienes el concepto, pero no sabes cómo decirlo exactamente como es. Entonces dice el famosísimo versículo de cómo quieres ayudar. Yo lo entiendo así: cómo quieres sacar la paja de tu hermano si tienes una viga en tu ojo. Entonces hay que tener cuidado que la viga es la ceguera en lo que uno siente en este aspecto, en la responsabilidad de la emoción que uno toma. Entonces hay que tomar una decisión muy correcta al ser responsable, porque no puedes a sacar la viga de tu hermano tratando de ayudar cuando le vas a poner las vigas que tienes, o vas a guiarte mediante la viga que tienes hacia la otra persona y hacerla tropezar una y otra vez, porque no ves, ni él ve ni tú ves. Entonces si ninguno ve, entonces es muy difícil que uno pueda caminar conforme es la voluntad que Jesús nos habla en esos pasajes. Pero bueno, yo recordaba este versículo, este concepto que dije, y estos versículos los enlacé hubo un tiempo que pues Dios me habló
me hablaron el Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y me dieron a entender que una persona cuando está en pecado, cuando no está conforme a la voluntad de Dios, es como si estuviéramos ciegos y estuviera todo oscuro. No vemos, como si tuviéramos un velo. Entonces está una piedra, que es el concepto que les acabo de decir. Entonces uno va caminando y tropieza con la piedra una y otra y otra y otra vez. Hay diferentes tipos de piedras, ¿no? Uno puede tropezar por la misma piedra, que puede ser uno mismo la misma piedra de tropiezo que cae una y otra y otra y otra vez. Cuando es y tú viendo que ya tienes la luz, que tienes a Jesús en tu corazón, que Jesús te salvó, ves a la otra persona tropezando una y otra vez con la misma piedra, que es él mismo tomando la decisión de caer una y otra vez en la misma piedra. Entonces uno viendo y siendo luz, que el Espíritu Santo está dentro de uno siendo luz, entonces uno debe de tomar la decisión de alumbrarlo, ¿no? Ir y alumbrarle y decirle, oye, estás tropezando con lo mismo, te puedo ayudar. Y lo que a mí me decía es que hay que llevarlo, como si ves a una persona que tropieza con la misma piedra una y otra vez, no lo vas a llevar a la luz. ¿Y dónde es la luz? Pues la luz es la iglesia en donde Dios ha plantado a las personas que están alumbradas, que tienen la revelación, que hay testimonios en las personas en las que han tropezado, han fallado en diferentes cosas, pero Jesús los rescató. Entonces cuando Él los rescató, tienen la experiencia y pueden hablarte con su testimonio de cómo hacer las cosas, para ayudar en el aspecto, ¿no? Entonces cuando uno muestra a otra persona cómo no caer con la misma piedra, en este caso que era uno lo alumbra, que puede ser el mismo tropiezo, puede ser infinidad de cosas, ¿no? Puede ser que tropieces con una y otra cosa, vamos, a alguna circunstancia que uno sienta y puede caer una y otra y otra y otra vez, y la otra persona lo sabe. Entonces, sabiendo cómo no vas a hacer luz con otra persona y guiarlo a que pueda hacer luz en todo momento, ¿no? Entonces es muy importante eso que les comento. Ahora les vamos a hablar sobre la importancia de ser responsable, ser una persona íntegra y excelente en todo lo que uno se propone mediante la responsabilidad. Entonces, si uno es responsable, que ya hablamos, mediante las emociones que uno siente al guiarse, entonces uno puede ser una persona íntegra y excelente en todo lo que hace al ser responsable, porque la responsabilidad, en una rama de la responsabilidad, te lleva a ser excelente y a ser íntegro en la excelencia y en la integridad. Entonces hay que ser excelentes e íntegros en todo lo que hacemos, ser personas justas e íntegras delante de Dios, no solamente delante de Dios, sino delante de sus hijos y delante de todo lo que hay frente a nosotros. Qué mejor que una persona que te vayas a topar y vas a toparte con una persona íntegra, excelente, que te pueda ayudar a crecer, que te pueda ser edificante, que pueda ser una persona que te ayuda a crecer una y otra vez. Entonces es muy importante ser una persona responsable, porque la responsabilidad, en algún punto, al ser responsable, crece hasta ahí. Es como si tuviéramos una semilla. Tenemos una semilla y es la semilla de la responsabilidad, ¿no? Entonces la semilla de la responsabilidad llega al corazón de una persona. Entonces empieza a llegar y empieza a tratar y empieza a crecer poco a poco, hasta que empieza a germinar, luego empieza a crecer un poco más, luego un poco más, luego un poco más, luego termina siendo una planta grande en la cual está dando fruto la planta, y está en un esplendor sobrenatural en todo momento, ¿no? Entonces hay que saber, en una de esas ramas, en ese crecimiento en el que está dando fruto la planta, la semilla que se sembró de la responsabilidad, es como si estuviera la excelencia y estuviera el ser íntegro. Entonces, al ser íntegro en la excelencia, es como si esa planta creciera de ahí. Entonces va creciendo una flor, y una flor, digamos, es la responsabilidad. Una flor es la responsabilidad, otro es la excelencia, otro es el amor, otro es el afecto. Entonces va creciendo poco a poco hasta que hace una planta grande, que da fruto conforme al tiempo y al lugar. Hay que tratar y anhelar a ser una planta que tenga de lo mejor, se podría decir. Entonces, al ser responsable, al ser íntegro y al guiarse por conforme es la responsabilidad, entonces esa semilla de la responsabilidad va a crecer y va a dar un gran fruto. Y hay que anhelar ser cada vez más excelentes en todo lo que hacemos al ser responsables, ¿no? Entonces les quería comentar eso, que es muy importante.
también les quería comentar sobre, muy importante, que el servicio, ya lo había comentado, pero lo remarco, que el servicio es muy importante que sea un estilo de vida, ¿no? Puede ser el servicio muchísimas cosas, entre eso es como si entre la rama estuviera el estilo de vida, ¿no? Entonces, al tener un estilo de vida del servicio, uno puede crecer de una manera sobrenatural al servir siendo una persona responsable. Entonces, si una persona es responsable, entonces puede servir de una mejor manera, que ayuda en muchísimos aspectos. Hay veces en las que la responsabilidad no entra en lo que uno está haciendo en el servicio, sino entra en otro aspecto, ¿no? Es como si dijéramos, es hora de agarrar y prender la televisión de un cuarto, ¿no? Y ahora es tiempo de ir a otro cuarto y prender la televisión en otro cuarto y ver un programa dentro y ver muchísimas cosas, ¿no? Hay tiempo para todo, en el que hay a veces que es necesario la televisión, otras veces otra televisión de otra manera, o otras veces un celular o un iPod. Es igual la responsabilidad en el servicio. Pero veamos, igual yo creo que también es con el servicio. Dice, las primeras palabras de Jesús en la Biblia nos habla en el desenlace del bautismo. Nos comenta lo siguiente en Mateo 4:4. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí hablamos con esto. Dice que Jesús dijo que convenía que se cumpliera toda justicia. Lo dijo en muchos aspectos en lo que él decía que se hiciera. Entonces vamos ahora a hablarles un poco sobre, yo creo que lo que él sentía cuando dijo que se cumpliera toda justicia. Yo creo que en ese tiempo había personas, y yo creo que ahorita también hay en este tiempo, que las personas pueden pensar que decía que hay muchas que uno puede pensar las ideas que uno puede tener de cómo debe de ser el Mesías y lo que debía de hacer el Mesías. Entonces dice, les voy a comentar aquí cómo dice. Había muchas profecías sobre el Mesías, y una de tantas era la cual se bautizaría en ese tiempo. Decían, el Mesías no se bautizará, cuando no se daban cuenta de lo cual el Mesías era la ley, y el Mesías era el fundador del bautismo. Mas la gente quería verse cumplida la ley. La ley era para Dios o para los hombres, la cual era para ellos, no para Jesús. Entonces dijo, conviene que se cumpla toda justicia. Él fue hacedor de la ley, porque los hombres querían que fuera hacedor de la ley, pero Jesús realmente quería ser hacedor de la ley. Quiso ser hacedor de la ley porque las personas querían que fuera hacedor de la ley, pero literalmente el hacedor de la ley tenía que cumplir la ley que estaba hecha para los hombres, no para él. Es muy importante ver este enfoque en que la gente quiere que se cumpla la ley, que Dios cumpla la ley. Claro que la puede cumplir, pero realmente él, en este caso Jesús, quiere cumplir la ley, realmente la ley que es para los hombres, no la ley que es para él, porque él creó al hombre, él salvó al hombre. Entonces es muy importante ver este gran detalle, que hay que tener mucha relevancia de lo que Jesús pensaba en ese momento, que pensaba literalmente, tengo que cumplir la ley porque ellos quieren que cumpla la ley. Entonces yo creo que ahí pasó muchas cosas en su cabeza, pero decidió al final cumplir la ley, ¿no? Pero era necesario que cumpliera la ley para que creyeran en él, siendo él el Mesías, siendo él el que los salvó, siendo él el que iba a dar su vida en la cruz. Y dice, este versículo sí hay que enlazarlo con lo que acabo de comentar de Jesús, que dice en este aspecto, dice Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces aquí claramente nos dice, y son las palabras de Jesús, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, ¿tú quién crees que es Jesús? Es muy importante. ¿Y qué es lo que siente Jesús? ¿Qué es lo que siente Él en su corazón? ¿Qué es lo importante
que Él quiere que se haga. ¿Realmente Él quería ser hacedor de la ley? ¿O tuvo que ser hacedor de la ley? Dice que entonces se dio y se bautizó. Entonces vamos a Salmos 103. Yo muchas veces orando, complementando por muchísimas cosas, llegué a la conclusión de que este versículo no lo podemos aplicar con Jesús. Dice, reconocer el cual Jesús es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La ley era para el hombre, no para Él. Mas Él se adaptó a como el hombre quiso que se adaptara. Cuando no le importó al hombre si realmente él quería ser hacedor de la ley o el hombre quería literalmente el hombre quería. Bueno, sí me entendieron. Él es el hacedor de la ley y cumplió toda justicia. Tuvo que ser hacedor de la ley. Entonces, tuvo que ser el hacedor de la ley. Yo creo que algo muy importante que hizo por ti, por mí y por cada uno de nosotros es que dio su vida por el hombre, ¿no? Realmente tenía que Jesús dar su vida por el hombre a causa de lo que había vivido. Realmente Él quería dar su vida, quería sacrificar su cuerpo, quería sacrificar el tiempo que iba a dar para que el hombre fuera salvo, cuando el hombre podía simplemente no decidir irse por mal camino y decidir no desobedecer y cumplir la ley conforme era lo que Él mandaba, que la ley era para los hombres, no para Dios, no para Jesús. Entonces Él lo decidió. Decides tú hay que decidir tú tomarte de la mano de Él o decidir lo correcto. Es que estaba leyendo acá, entonces por eso. Entonces Jesús anhela el cual veamos la importancia del servir con alegría. Es importante el servir con excelencia y estar en completa felicidad en todo momento al estar en servicio, que es en lo que nos vamos. Entonces, si tenemos el complemento de esta palabra, de lo que Jesús sentía, igual como con todas las palabras que hemos visto, y se complementa a lo que estamos hablando sobre el servicio, tenemos un servicio con excelencia y un servicio íntegro y un servicio mucho mejor, que es igual con toda palabra que llega. Toda palabra se enlaza con lo demás. Entonces, si se enlaza con lo demás, con lo que estamos hablando y con lo que tú has aprendido en otro tiempo, se complementa y se hace algo más excelente y algo más hermoso en lo que uno puede decidir y cómo puede tener un estilo de vida en todo momento. Pero pues bueno, yo les quería platicar sobre esto de Jesús, que estaba estaba un poco distraído el día de hoy, la verdad. Estaba como que pensando varias cosas mientras les hablaba, entonces por eso de repente como que me desenfocaba. Claro que aquí estoy hablándoles a ustedes, pero es muy importante todo lo que les estoy diciendo, porque dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe. También dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso eran palabras que Jesús puso en mi corazón para decirles que hay que escudriñar la palabra, es que escudriñar los versículos que repasamos en el enfoque que están comentados. Y yo creo que aprenderían mucho y sería una manera en la que conocerían a Jesús de una manera más sobrenatural y podrían experimentar lo que Jesús siente, no solamente en ese momento, sino lo siente en muchísimos aspectos. Yo creo que ahí está la clave de lo que Él siente, y Él abre su corazón. Jesús abre su corazón delante de nosotros, hablándonos de esta manera, de conforme lo que Él quiere que hagamos. Y yo creo que hay que ser excelente y con todo lo que somos dar lo mejor para saber lo que Él sentía, lo que Él vivía, lo que Él quiere que hagamos, porque no solamente está en ese tiempo, no solamente estaba la palabra, sino está en muchísimos tiempos y está en muchísimas personas, que yo creo que es muy importante que puedas saber cómo ayudarle a Jesús en base a lo que están viviendo las otras personas o lo que puede estar viviendo uno en ese aspecto, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que lo que les estoy comentando, de que Jesús abrió su corazón en estas palabras que les di, y Jesús sabe la persona correcta, el tiempo correcto, la manera correcta,
Él sabe cómo hacerlo. Cuando Él le place hacer algo, Él lo hace con lo que Él quiere y como Él quiere, ¿no? Entonces es muy importante saber todo lo que les comenté, y pues yo creo que es lo que les tenía que comentar por el día de hoy, ¿eh? Espero que haya sido de bendición los que les haya dicho, que haya podido crecer esa semilla en su corazón de lo que Jesús siente, para que puedan entender un poco más a Jesús y entender lo que Él está sintiendo en todo momento, ¿no? Sintiendo en este momento más bien. Yo creo que es lo más correcto. Entonces es muy importante, y pues yo creo que es todo. Bendiciones. Dios los ama, Jesús los ama y el Espíritu Santo los ama. Shalom.